Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a esta reunión en línea. Este día nos corresponde ver, bueno, vamos a presentarle primero la agenda que vamos a desarrollar este día. Pero antes quería pedirle un favor. Creo que don Elvis, ¿podría por favor silenciar el micrófono? Bien, el micrófono está habilitado. Bueno, vamos a iniciar primero con la agenda. Consultarles qué les ha parecido la experiencia. ¿Qué les ha parecido la experiencia de su trabajo de investigación sobre el diagnóstico? Si
tienen alguna opinión. Luego recordarles que si por alguna razón no puede estar presente en la tutoría virtual, pueden ver la grabación que se sube en plataforma el día lunes, ¿verdad? Ese día el licenciado Zenón se encarga de subirla. Y quiero decirles que estoy un poquito atrasado con las notas, pero espero terminar a más tardar mañana todo lo que debo de notas. Sin embargo, la mayoría de las tareas que son evaluadas ya están calificadas, pero aún así estoy pendiente. Espero terminar a más tardar mañana en la tarde y al lunes amanecer ya sin deuda de notas. Bueno, este día la tutoría corresponde a la unidad 4. Entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario, comenzaríamos con la tutoría 4. Recuerden que si no tienen habilitado el micrófono, pueden escribir el chat, yo tengo habilitado el chat. Entonces, comenzamos con la unidad 4. La unidad 4, que es muy importante, dice que se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática. Entonces, revisemos el tema, estamos hablando de dos cosas. De un currículum, que es un documento importante, pero asociado a la enseñanza de la matemática. Aquí no nos enfocamos a las otras asignaturas, las sociales, ciencias naturales, no. Estamos hablando de matemática. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido y vamos a tratar algunos puntos importantes. Yo voy a hacer pausas cada cierto tiempo para escuchar algún comentario, alguna pregunta de parte de ustedes. Solo déjenme hacer una captura de pantalla. Entonces, para poder... Permítame un momento. Bueno. Entonces, comenzamos con el desarrollo de la unidad. Vamos a ver un poquito la introducción. Propósito formativo y enfoque curricular del sector matemático. En el ajuste que hicieron, cuando hablamos de ajuste, se refiere a que revisaron los programas, hubo una reforma educativa, le dieron vuelta al currículum, a eso aquí se le llama ajuste, que por supuesto lo hicieron entre varios y habían varios expertos participando. En ese ajuste que se dio el siglo pasado, ¿va? Por ahí por 1900, entre 1990 y 1998. La resolución de problemas sigue siendo un aspecto central de la formación y del hacer matemático, tal como en el currículum de la reforma. Sin embargo, la visión se amplía al considerar que resolver problemas es parte de un concepto más amplio que es el razonamiento matemático. Aquí hay un avance. Primero, reconocer que lo central de lo que es el proceso de enseñanza de matemática es trabajar con el método de resolución de problemas. En eso está claro, ahí no hay duda, eso es fundamental. Pero viene el agregado, ¿para qué? Para que el joven aprenda a lo que se llama el razonamiento matemático. O sea, vamos a trabajar con el método de resolución de problemas para que el joven aprenda a razonar matemáticamente. Y muy por encima de eso está para que el joven tenga claro los conceptos matemáticos. Bueno, concepción acerca del conocimiento matemático. Concepción es cómo lo comprendo yo, cómo lo comprende él. Cada quien tiene una concepción, con puntos comunes, ¿verdad? Y ciertas diferencias, pero en el fondo hay algo que sí es común para todos, porque es fundamental. La concepción del conocimiento matemático que prevalece en el ajuste curricular es que este forma del acervo cultural de nuestra sociedad.
Es una disciplina cuya construcción empírica e inductiva surge de la necesidad y el deseo de responder y resolver situaciones provenientes de los más variados ámbitos, tanto de la matemática misma como del mundo de las ciencias naturales, etc. Esta concepción de la matemática como una construcción cultural tiene implicaciones en el aprendizaje y la enseñanza de la misma. Este primer punto es importante, hablando de la concepción acerca del conocimiento matemático, que la matemática forma parte del acervo cultural de nuestra sociedad. La matemática es una herramienta valiosa, importante en todos los ámbitos de la sociedad y para todos. La utilidad es enorme, aún con sus complejidades, con su rigidez en algunos casos, es vital. Y cuando han habido avances en lo que es la matemática, ha sido por la necesidad de resolver problemas que se dan en la vida real. Entonces, la matemática no es algo que cayó del cielo, ni es tampoco chifladura de algún matemático, sino que surge por la necesidad a lo largo de la historia, y así es como han ido surgiendo diferentes conceptos matemáticos. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y se ha metido tanto en la sociedad, y la sociedad lo utiliza tanto, que ahora forma parte del acervo cultural de las personas. Pero no hay que ver la matemática como algo abstracto que en el aire da, no, es que esto es lo que yo utilizo todos los días y se ha ido creando por necesidad de la misma sociedad y ha ido evolucionando. El currículum del sector propone que la matemática se aprende haciendo matemática, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. A eso hay que tenerlo claro. A aprender se aprende nadando. Al solo ver la piscina yo no puedo decir si ya puedo nadar o no, pero voy a aprender nadando. Y aquí se aprende, la matemática se aprende haciendo matemática. Y después hay que reflexionar acerca de lo que hicimos y confrontar con el conocimiento acumulado y sistematizado. La implicancia que tiene esta concepción con la enseñanza de la matemática es evidente. Su enseñanza debe dar mucha oportunidad a los estudiantes de hacer matemáticas. Esto es razonar matemáticamente, entendiendo por razonamiento matemático la capacidad para resolver problemas. Bueno, aquí hay algo bien claro. La clase que yo voy a ir a dar de matemáticas le debe brindar al joven la oportunidad para razonar matemáticamente. Si la clase no ofrece eso al estudiante, como docente ando mal, ¿verdad? Según las últimas investigaciones. Y razonar matemáticamente aquí lo detalla, miren, capacidad para resolver problemas, porque eso le da la habilidad para razonar matemáticamente. Capacidad para formular conjeturas, verificar la validez de procedimientos y relaciones y razonar bajo hipótesis. Todo eso es razonamiento matemático. Vale, pasamos a otro punto. Los aportes de la matemática a la formación humana. Es decir, ¿en qué me beneficia a mí la matemática después de haber estado recibiendo clases de matemática por 3 años? Por ejemplo, vale. Primero dice, enriquece la comprensión de la realidad. ¿Por qué? Su aprendizaje permite en sí que enriquecer la comprensión de la realidad, facilita la selección de estrategias para resolver problemas y contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. Comprender la realidad parece tan simple, tan trivial, y no es así. Hay gente que no logra ver la realidad tal como es. Un ejemplo que no es matemático, pero que ilustra un poco las cosas, es el caso de una señorita que está bien enamorada de un muchacho. Lo ve divino, es un ángel para ella.
porque está bien enamorada. Pero la mamá, que no está enamorada de ese muchacho, le dice, mira hijita, ese muchacho consume drogas, el muchacho es haragán, y la señorita se molesta, porque por su enamoramiento, por la edad en que está, etcétera, etcétera, no logra ver bien la realidad, con objetividad. Entonces la matemática nos ayuda a eso y nos ayuda a seleccionar estrategias para resolver problemas y además nos ayuda para tener un pensamiento crítico y autónomo. Si ha estado dándose duro resolviendo un problema, claro que va a desarrollar el pensamiento crítico. Ya vio que esto no funciona y esto sí, etcétera, etcétera. El segundo aporte es que contribuye a la autovaloración personal. La matemática contribuye a que los estudiantes valoren su capacidad para analizar, confrontar y construir estrategias personales para la resolución de problemas y el análisis de situaciones concretas. Entonces, la matemática me ayuda porque después de haberme dado duro, como decimos los salvadoreños, con un problema y al fin logré resolverlo, me equivoqué un par de veces, pero lo pude resolver y resolver de manera lógica, correcta, respetando los procedimientos matemáticos. Eso eleva mi autoestima, porque me doy cuenta de la capacidad que tengo, que antes no la conocía. Hoy sí la conozco, sé que tengo capacidad. Además, el hecho que yo lo haya resuelto de forma autónoma, pues claro, vuelve la clase más interesante. Vamos con otro aporte. Apoya el desarrollo afectivo y la autonomía de pensamiento. El aprendizaje de la matemática es un buen aliado para el desarrollo de capacidades no solo cognitivas, sino también para el desarrollo de actitudes, tales como la confianza de los alumnos en sus propios procedimientos y conclusiones, favoreciendo la autonomía de pensamiento, la disposición para enfrentar desafíos y situaciones nuevas, la capacidad de plantear conjeturas y el cultivo de una mirada curiosa frente al mundo que lo rodea. Es decir, el desarrollar, el resolver problemas aplicando los procedimientos matemáticos, a mí me ayuda no solo en la parte cognitiva, que es importante, ¿verdad? La parte cognitiva que abarca la capacidad de razonar, de abstraer, de inducir, de deducir, etcétera, sino también me ayuda para desarrollar algunas actitudes, como la confianza que adquirimos en nuestros propios procedimientos, en nuestras propias conclusiones. Y todo eso favorece la autonomía del estudiante. La autonomía no es algo que hay que verlo así tan trivial, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, niños, tenemos jóvenes, tenemos que irlos educando, formando para que vivan de forma autónoma. Pero eso es un proceso y la matemática ayuda enormemente a lograr eso. Vamos ahora con la parte de la enseñanza de la matemática. No sé si tienen algún comentario antes de entrar con lo que es propiamente la enseñanza. Permítame, solo hago una captura de pantalla acá. Vale. Continuamos entonces. Hoy entramos ya con lo que es propiamente la enseñanza de la matemática. Algún día ustedes van a dar clase, si es que no están dando ya clases de matemática. Se concibe la enseñanza de la matemática como un proceso de diseño e implementación de un conjunto de actividades que mediaticen la relación entre el estudiante y los contenidos del currículum de matemática. El proceso de mediatización incluye espacio guiado de construcción de los conceptos, procedimientos y estrategias de razonamiento y resolución de problemas.
Vaya, veamos aquí lo que dice esta definición. Primero, enseñar matemática implica diseñar e implementar actividades, pero no cualquier actividad, sino que aquellas actividades que mediaticen la relación entre el estudiante y los contenidos del currículum de matemáticas. Para que entendamos esto de mediación, porque ese término es clave, voy a poner un ejemplo que a ustedes ya les va a parecer ridículo, pero ilustra muchas cosas. Vale, por ejemplo, la niñera tiene que cuidar a un niño recién nacido. Vale. La niñera agarra una cucharadita de comida y se la quiere dar en la boca al niño y el niño no quiere. Cierra la boca. No quiere y no quiere y por mucho que ella lucha es de más. Vale. ¿Qué hace la sirviente, la niñera? Tiene un pajarito en una jaula, entonces ella con otra cucharita agarra un poquito de comida, se lo pone en la boca al periquito, al canario, y el canario se lo come. Y el niño solo observa. Entonces, después de haber hecho eso, la niñera agarra la cucharita del niño y se la da en la boca. Y el niño, como ya vio el modelo, abre la boquita para comer. A partir de ahí ya no tiene problema la niñera, porque el niño comprendió, por muy tiernito que esté, que es comida. Él vio el ejemplo del pajarito que con todo gusto se comió la comida. Vaya, ese pajarito, esa darle comida al pájaro, esa es la mediación. Me sirvió a mí para lograr mi objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que el niño coma. Si no, va a morir de hambre, va a quedar al menos. Entonces, lo mismo en la clase de matemática. Como profesor voy a diseñar actividades, pero actividades bien diseñadas que al implementarlas van a ser la mediación entre el estudiante y los contenidos de matemática que yo quiero que ellos aprendan. Va a ser la mediación entre el estudiante y los conceptos matemáticos que quiero que aprendan. Entonces, la metodología clave es la resolución de problemas, pero resolución de problemas es la metodología. Ya la actividad en concreto, ahí es donde ya le toca al profesor su creatividad, basado en el conocimiento que tiene, tanto de la matemática como de los alumnos y de la didáctica. Entonces, es bien delicado. Vale, sigamos. Revisión del currículum de la reforma. Es decir, el currículum ya estaba, bueno o malo ya estaba. La reforma educativa revisó ese currículum para verle lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces veamos. El currículum es resultado de un proceso en el que intervienen numerosos factores y numerosos actores. Se trata de un tejido en que las necesidades e intereses de aquellos a los que está destinado el conocimiento experto, la experiencia, la tradición y las concepciones acerca del conocimiento y de su aprendizaje, inciden en la respuesta resultante. Es decir, que toda la experiencia que tenemos en la enseñanza matemática, los conocimientos matemáticos que tenemos, más el conocimiento que tenemos de otras ciencias, todo eso incide en el currículum. Vale. Cuando revisaron este currículum, a partir de la reforma, para los que no se acuerdan muy bien, en 1996 hubo una reforma, en 1998 hubo otra, estoy hablando de El Salvador. Vale. Y hubo como ciertas crisis, ¿verdad? Vamos a ir enumerando algunas. La primera, ellos aquí le llaman tensión. Tensión es porque entra en conflicto, pero es positivo al final, porque mientras se ponen de acuerdo surgen muchas ideas buenas.
La primera tensión se refiere a un análisis interno. Aprendizaje por nivel que se construyen sobre los anteriores. Claridad en lo que progresa. Consistencia en el lenguaje, en la aplicación de los principios que orientan la propuesta. Y naturalmente la consistencia entre cada objetivo y los contenidos que lo soportan. Esta fue la primera observación, digamos. Eh, Aprendizaje por nivel que se construyen sobre los anteriores, o sea que hay una continuidad. Lo que aprendió en primer grado ahora lo va a ampliar en segundo grado, luego en tercer grado va a ser mucho más amplio, etcétera. Y que debe haber consistencia en el lenguaje, los principios, y consistencia entre los objetivos y los contenidos. Ese fue uno de los primeros frutos de estas observaciones, ¿verdad? El ver que haya congruencia y que haya continuidad. No es solo enseñar, como decimos los albareños, a lo loco. Hoy voy a dar esto y a mí no me importa si esto cuadra o es continuación de lo anterior. No, así no se trabaja. Hay que ir ordenadamente, ¿verdad? Hoy voy a continuar ampliando lo que ellos ya vieron, o el tema que voy a dar es continuación del tema que vieron ayer, etcétera. Aprendizajes provenientes desde la implementación. Este análisis mostró falta de articulación entre niveles, en particular entre cuarto y quinto básico, fruto del ajuste experimentado en primer ciclo y entre educación básica y media. Se detectó también algunos conceptos y procedimientos a los que no se anteponían antecedentes necesarios para su tratamiento. Los estudios coincidieron en señalar desfases entre el currículum nacional y los internacionales, representados principalmente por las pruebas internacionales. Aquí encontraron un problema grave, la falta de articulación entre niveles. Lo que se veía, por ejemplo, en educación básica, no estaba exactamente articulado con lo que se veía en bachillerato. Y peor, lo que se veía en segundo ciclo no tenía nada que ver con lo de tercer ciclo. Esa falta de articulación molesta. Y luego estos desfases, el currículo nacional no estaba actualizado y además que no estaban articulados los niveles. Eso afectó y la prueba, la evidencia de que no andábamos bien son las pruebas internacionales. Hay pruebas internacionales que si agarramos a los estudiantes de El Salvador y los sometemos a una prueba, van a salir mal. Bueno, hoy no sé cómo saldrían porque ha mejorado un poco, pero en el tiempo que se dio esto, en la época de la reforma, el currículo no estaba actualizado y habían ciertas incongruencias y la falta de articulación. Eso afectaba. En ese momento le hacían una prueba internacional, salían mal, con toda seguridad. Y no es por falta de capacidad del estudiante, la capacidad ahí está. El problema no era del todo del estudiante, el problema era del que enseñaba y de lo que diseñaba el currículum, etcétera, etcétera. Vale. Desarrollo internacional del campo de la educación matemática. Se analizaron los currículos de Australia, de Canadá y los marcos conceptuales y las evidencias de dos pruebas internacionales, la TIMSS y la PISA. Ya ustedes saben que esas pruebas internacionales, el primer lugar siempre lo lleva Finlandia. La educación en Finlandia es terrible, es una metodología interesantísima. Y los gringos, con todo el capital que tienen y con todos los recursos didácticos que cuentan, con suerte llega al octavo lugar. El Salvador antes andaba por el número 62. Hoy en la última prueba no sé cómo habrá salido, pero por ahí. Eso les da idea a ustedes que estamos hablando de una prueba bien estructurada y que el que sale bien es que es de respeto. Vale. Ahora vamos con las tensiones provenientes de la estructura del sistema educativo.
El análisis reforzó la noción de generar una estructura curricular que permitiese mirar como un conjunto los 12 años de formación inicial. Eh, Aquí surgieron dos cosas. Dijeron, mire, quitemos todas estas desarticulaciones, quitemos estas incongruencias y veamos los 12 años de formación, los 9 de educación básica con los 3 de secundaria, veámoslo como un todo. Y ahora que ya lo vemos como un todo, pues veamos los detalles, para que haya continuidad, para que no haya incongruencia, para que no estén desarticulado todo eso. Y luego surgió también un detalle importante que dijeron, bueno, en los últimos 2 años, es decir, los últimos 2 años de bachillerato, pongámosle más poquitas materias y más de especialidad para que las profundicen. Por eso es que si ustedes se fijan en bachillerato, bueno, por ejemplo, el bachillerato técnico, en primer año y segundo llevan bastantes asignaturas, algunas son comunes, ¿verdad? Pero en tercer año prácticamente desaparecen las asignaturas comunes y se quedan con las de la especialidad. Si estudia, por ejemplo, contaduría, pues llevan sus materias de contabilidad, de auditoría, etcétera. Si estudia mecánica, pues lleva lo que es sus materias propiamente mecánica, lo que es diseño, etcétera. Que fue una buena moción, me parece a mí. Pertinencia y adecuación al desarrollo del país. Este ajuste responde a una decisión ministerial de revisar el conjunto de sectores de aprendizaje del currículo, teniendo como criterio el diseño de objetivos fundamentales y contenidos mínimos que mostraran con mayor claridad hacia dónde se dirige el aprendizaje. Al mismo tiempo, se consideró el estado actual y posible de la formación inicial de los docentes, su conocimiento matemático y didáctico, y el potencial de los cursos de actualización docente. Vaya, aquí se enfocaron en dos cosas muy importantes. Primero, la pertinencia, que lo que yo voy a enseñar en la clase de matemáticas sea pertinente, es decir, interesante, de provecho en la vida real del estudiante, algo de utilidad, y además adecuar el currículum al desarrollo del país. Hay que adecuar, por ejemplo, antes decían, ¿para qué les vamos a enseñar estadística? Ni siquiera en bachillerato lo enseñaban. Después dijeron, la estadística es importante, la estadística es necesaria, y más ahora, ¿verdad? No sé si ustedes han usado, por ejemplo, Google Drive. Hay varias opciones, pero un ejemplo, Google Drive. Usted puede hacer un formulario y pasar una encuesta. Y Google le hace los cálculos estadísticos y le manda los resultados a su cuenta de correo. Entonces, y la estadística ahora forma parte de la vida real, ¿verdad? Miren las noticias, dice el 90% de los ciudadanos opinaron tal cosa. Y si el estudiante está en la luna con estadística, entonces se dieron pues esos cambios. Consulta pública y consulta a especialistas. La atención de estas diferentes miradas, tanto de educación matemática como de la matemática misma, resultó en un enriquecimiento. En particular, la introducción de la noción de razonamiento matemático, que se decidió fuese transversal al currículo. Es en la actualidad un aspecto central de la propuesta y contribuye a elevar el nivel taxonómico de los aprendizajes propuestos. Una de las cosas buenas que surgieron de esto fue que establecieron que el razonamiento matemático hay que verlo como algo transversal al currículo. Transversal al currículo significa que está presente en todo momento.
No porque son de primero o segundo grado, no voy a tratar de que aprendan a razonar matemáticamente. Es que eso es transversal, es decir, debe estar presente siempre en cualquier nivel de enseñanza. Y eso es importante, ¿verdad? Criterios o principios orientadores. Vale, mire, aquí hay varios criterios, creo que son 8. Criterios o principios orientadores del ajuste. Cuando decimos ajuste, significa que algo no andaba bien. No es que esté del todo mal, pero es que se quedaba corto. Eso quiere decir, ajuste significa que le hicieron ciertas modificaciones, ciertos arreglos, supuestamente para mejorarlo. Pero ¿basado en qué? Basado en ciertos criterios. Primero, criterios de organización. El currículum se organizó en torno a 4 ejes: números, álgebra, geometría y datos y azar, considerando razonamiento matemático como transversal. Aquí dejaron bien claro, nos vamos a concentrar en 4 ejes: los números, estamos hablando de pura aritmética; el álgebra, ustedes ya saben lo que es álgebra; geometría, y además agregaron la parte estadística, porque ahora es importante. Mire, los niños entran a Facebook y ahí le dan porcentajes, datos estadísticos en Facebook. En los noticieros ahí le están dando datos estadísticos. ¿Y qué tal si la persona no tiene ni idea de los datos estadísticos? Y además dijeron, mire, aquí el razonamiento matemático es transversal en el currículo, por lo tanto debe estar presente en todo momento. Eso quiere decir transversal. Luego, el criterio de continuidad de las concepciones de conocimiento matemático y educación matemática. El ajuste hace propio la concepción acerca de lo que es el conocimiento matemático, las razones para incorporarlo a la formación y las concepciones sobre los principios didácticos que inspiraron el currículum de la reforma. Es decir, aquí hay otro criterio. Aquellas concepciones que muestren continuidad, congruencia entre lo que es conocimiento matemático y educación matemática, hay que tomarlas en cuenta. Bueno, el otro criterio es el criterio de extensión en el tiempo y continuidad. En lo posible, tópicos centrales de la formación matemática elemental, como números naturales, enteros negativos, decimales, etcétera, fueron introducidos al currículum tan temprano como el desarrollo de los estudiantes lo aconseja. Y una vez incorporados al marco, se buscó mantenerlos o visitarlos en los diversos niveles para asegurar su dominio. Aquí a lo que se refiere es que si vamos a presentarle, por ejemplo, el tema de las fracciones a los niños, se le va a presentar en cuanto la edad ya le dé cierta capacidad para comprender el tema. Por supuesto, usando una metodología adecuada. Pero luego ese tema habrá que retomarlo después para confirmar que sí se comprendió y para reforzar también, porque es un tema importante en la vida, es un tema importante en matemáticas. A eso se refiere que debe haber continuidad en el tiempo. El otro criterio es de ajuste a los requerimientos internacionales. Es decir, que debemos preparar a los estudiantes según las normas internacionales, los estándares internacionales. Y hoy, con la globalización, eso ya no es broma. Yo aquí en El Salvador, como docente universitario, preparo a los estudiantes de ingeniería, por ejemplo. Pero lo debo preparar de acuerdo a estándares internacionales. ¿Por qué? Porque hoy con la globalización llena una solicitud de trabajo en internet y lo contratan, pero ¿a dónde va a ir a trabajar? ¿A China?
Y allá debe ser competente y desenvolverse con los estándares de allá, que son los mismos a nivel mundial. Si yo como docente o como universidad no tuve en cuenta los estándares internacionales y lo preparé como si El Salvador fuera isla, pensando que este muchacho nunca iba a salir de El Salvador, pues este muchacho probablemente va a tener problemas serios en su desempeño allá, porque allá lo valoran, lo evalúan de acuerdo a las normas internacionales. Si él cumple con las normas internacionales, él puede trabajar en cualquier país. Entonces, lo de la globalización nos obliga a trabajar de acuerdo a las normas internacionales. El otro criterio es el que ya dijimos, ¿verdad? La transversalidad del razonamiento matemático. Se buscó a lo largo del currículum relevar objetivos y proponer contenidos que apelen a las bases del razonamiento matemático, en particular a la resolución de problemas, a la búsqueda de regularidades y patrones, formulación de conjeturas, etc. Entonces, lo que quieren es que el razonamiento matemático se le enseñe al niño desde los primeros grados hasta que se gradúe en bachillerato, porque es un eje transversal que no solo me interesa en primer grado ni en quinto, sino a lo largo de esa trayectoria, ¿va? Desde kinder hasta que termina su secundaria. ¿Y qué es el razonamiento matemático? Aquí en esta diapositiva se presenta. El razonamiento matemático abarca lo que es la resolución de problemas, la búsqueda de regularidades y patrones, la formulación de conjeturas, la formulación de argumentos, etc. Todo esto que aparece en esta diapositiva, que es parte del razonamiento matemático, es lo que a mí me sirve cuando quiero matematizar un problema o cuando quiero resolver un problema. Ya en otra clase ya vimos lo que es el proceso de matematización, no me voy a detener en eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Estamos hablando acá de la reforma y todo eso. Permítanme un momentito. Entonces, es importante escuchar lo que dicen los expertos, porque cuando dice aquí que hubo ajuste y todo eso, esos ajustes no salieron solo por molestar. Bueno, solo quería hacer una pregunta, si se ven las diapositivas, porque aquí hay una persona que me dice que no puede verlas, no sé por qué razón. Tengo entendido que los demás pueden ver bien las diapositivas. Vaya, bueno, le pediría a la compañera Marta que por favor revise cómo está configurada su máquina porque me dicen los demás que sí se pueden ver las diapositivas. Por favor revise para que, si no, en todo caso, reinicie la máquina, podría ser que algo no anda bien, ¿verdad? Bueno, en ese caso vamos a continuar. Nueva estructura para el currículum de matemáticas. De un currículo con base en unidades de aprendizaje a uno con base a ejes temáticos. Vaya, miren, aquí hubo un cambio importante. El currículum anterior estaba basado en unidades de aprendizaje. En cambio ahora está basado en ejes temáticos. Es decir, agarro unos temas que más o menos tienen cierta orientación y los agrupo como ejes. Y agarro otros que tienen otra orientación y los agrupo como ejes. En cambio antes no, porque eran unidades de aprendizaje. No tomaban en cuenta eso, de que este grupo de temas o este grupo de contenidos llevan cierta orientación, por lo tanto, lo voy a dar aquí. El ajuste propuesto se organizó en torno a ejes curriculares. ¿Cuáles son los ejes? Que ya los mencionamos. Los números, el álgebra, geometría y la parte de estadística. Y dijeron bien claro
que el razonamiento matemático es transversal a los cuatro ejes. El razonamiento matemático debe estar presente en los números, en el álgebra, en la geometría y en la parte estadística. Aquí le llaman datos y azar, pero es la parte estadística. Qué importante. Usted sabe que la estadística comienza como probabilidad, pero después se convierte en verdad. Bukele, por ejemplo, en las encuestas decía que era el favorito. Eso era solo probabilidad, eso era pura estadística. Cuando él ganó las elecciones, pues dejó de ser probabilidad y se convirtió en verdad. Por eso es que la estadística es importante. Veamos estos cuatro ejes, son cuatro. Los números es el eje vertebral de la propuesta. El desarrollo del concepto de número acompaña los aprendizajes matemáticos desde el primer año de la enseñanza básica hasta el penúltimo año de la formación en media. Se puede observar en aula que una mayoría de los niños no diferencian entre los diferentes sistemas numéricos. En particular, no pueden responder acerca de los problemas que se pueden y que no se pueden tratar con determinado tipo de número. Tampoco está en capacidad de explicar lo que se entiende por número irracional. Es decir, al hablar de números, puros números, ahí ya entramos en problemas, porque los niños, algunos tipos de números los comprenden bien, ¿verdad? Por ejemplo, los números naturales, pero no comprenden del todo los números irracionales, los números fraccionarios, peor los números imaginarios, los números complejos. Y aquí estamos hablando de puros números. Entonces, habrá que ver qué estrategia usar para superar ese problema. Y el otro lío mucho más serio que tienen los niños es que como no tienen clara la diferencia o el uso de cada tipo de número, entonces ellos no logran distinguir cuándo, en qué tipo de problema, en qué tipo de situación voy a usar cierto tipo de números y en qué otra situación voy a usar otro tipo de números. ¿Cuándo voy a usar números complejos? ¿En qué caso? ¿Cuándo voy a usar fracciones? Esas cosas que para uno de adulto o de estudiante de matemáticas son tan obvias, para los niños no son nada de obvias. Ellos todo lo quieren tratar con números naturales. Entonces, ahí es donde ahí interviene el docente para tener claras las cosas. Vamos con el álgebra. ¿Qué pasó con el álgebra? Que es el segundo eje temático. Se analizó la tendencia a incluir álgebra desde los primeros niveles. Se trata de hacer consciente a los docentes y a los estudiantes de que hay elementos de abstracción y representación mediante símbolos que comienza pronto en el aprendizaje de la matemática. La matemática utiliza símbolos que son muy importantes en la vida diaria y que mientras más luego los conozcan los niños, es mejor. Y aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Hay que respetar lo que dice el Ministerio de Educación, pero más que todo, ver la capacidad de los estudiantes. Porque, por ejemplo, un software de matemática muy famoso, muy conocido, que es GeoGebra, el Ministerio de Educación sugiere que se use exclusivamente en bachillerato y da sus argumentos de por qué debe hacerse así. Vale. Yo en principio respeto eso como profesor, porque yo también doy clases. Pero me encontré con un grupo de alumnos que descubrí que tenían cierta habilidad para matemáticas. Entonces yo comencé a trabajar con ellos usando GeoGebra y eran de séptimo grado. Claro, el MINED no es lo que recomienda, pero yo conocía la capacidad de los estudiantes. Y ellos aprendieron muy bien a usar GeoGebra y gracias a GeoGebra comprendieron mejor algunos conceptos matemáticos que les estaba costando comprender. Hasta que terminamos
les dije a ellos que ese programa que ya habían aprendido a usarlo y que gracias al cual habían mejorado su conocimiento matemático, no era para séptimo grado según el MINET, era para bachillerato. Y ¿sabe? Le dio risa a los estudiantes. Entonces, no es camisa de fuerza. La última palabra la tiene el docente porque el docente conoce a sus alumnos. Va. El álgebra es una poderosa herramienta para expresar los resultados de la generalización y constituye un elemento unificador del conjunto del saber matemático. Desde el punto de vista del procedimiento es también una herramienta para deducir nuevas relaciones de una relación dada, para hacer demostraciones y para modelar. O sea, aquí están resaltando la importancia del álgebra. Me ayuda para deducir nuevas relaciones, me ayuda para hacer demostraciones y para modelar. Entonces el álgebra es importante, por eso es el segundo eje temático. El otro eje es la geometría. Se propone un tratamiento de la geometría euclidiana muy cercano al contenido en el currículo de la reforma, con un énfasis en la generación de conjeturas y su verificación. El ajuste enfatiza la noción de construcción geométrica, aprovecha el tratamiento de las transformaciones rígidas en el plano para introducir la noción de vector, que luego se retoma para expresar la ecuación vectorial de la recta y con una breve introducción a los vectores en 3 dimensiones. Es decir, la geometría es vital, ¿verdad? Y aquí explican de que han habido algunos cambios, ponen de ejemplo lo que pasó en cuarto grado, que en la parte geométrica luego retomaron la parte de vectores hasta llegar a lo que es ecuación vectorial de la recta, etc. Un ejemplo. Ahora vamos con lo que ellos llaman datos y azar. Es decir, la parte estadística, la parte de probabilidad. De acuerdo con una tendencia observable en varios currículos internacionales, se introduce el razonamiento probabilístico desde los primeros cursos de básica. Si ahora en Facebook aparecen datos estadísticos, entonces, y si yo no sé nada de estadística, ¿para qué me van a servir los datos que me presenta Facebook? Este tipo de conocimiento es usado desde temprano en la vida de los niños. ¿Por qué? Pues aquí pone un ejemplo, ¿va? Con las palabras que se escuchan a diario en la calle. Es posible, imposible, seguro o probable. Ahí estamos hablando ya de probabilidad. Por otro lado, es de uso creciente en la vida cotidiana para todos los ciudadanos y ciudadanas, ya sea en el manejo financiero o en la información de resultados de encuestas, sondeos de opinión. O sea, la parte estadística es fundamental. No necesita ser un universitario para que le lleguen datos estadísticos a su casa. Entonces, hay de aprenderlo, para todos lo necesitamos. Vale. Hablando siempre de estos ajustes, ellos llegaron a analizar lo que ellos le llaman tópicos especiales, es decir, son temas fundamentales. Primero, razonamiento matemático y resolución de problemas. La matemática se aprende haciendo matemática, reflexionando acerca de lo hecho y confrontando la actuación propia con el conocimiento acumulado y sistematizado. Vale. Por eso el razonamiento matemático es un eje transversal en el currículo. Por lo tanto, todo lo que abarca el razonamiento matemático, que es decir, resolver problemas, formular conjeturas, verificar la validez de afirmaciones, etcétera, están en el núcleo de las experiencias de aprendizaje deseadas. Todo lo que abarca el razonamiento matemático, que aquí le dan la lista de cuáles son los aspectos que abarca el razonamiento matemático, dice que deben estar presentes en todas las experiencias de aprendizaje, de una forma o de otra.
Otro tópico especial es el lenguaje matemático. El discurso matemático incluye términos especializados y significados distintos de los habituales en el habla cotidiana. Entonces aquí el maestro tiene que mediar la adquisición del significado matemático por parte de los estudiantes a partir del significado que estos tienen desde su experiencia cotidiana. El lenguaje matemático a veces difiere un poco del significado que tiene en la vida común, en la vida ordinaria. Le corresponderá al maestro hacer los ajustes o las explicaciones del caso. Porque, por ejemplo, en ciencia se habla de la raíz de los árboles. En matemáticas se habla de raíz cuadrada. Entonces, ahí no es lo mismo el significado en matemática al significado en ciencias, pero usando el mismo término, raíz. Lo único que en matemáticas se habla de raíz cuadrada, raíz cúbica, pero el término raíz, el niño lo asocia en un primer momento al árbol. Entonces habrá que hacer como cierto ajuste, hacerle caer al niño en la cuenta de que el lenguaje matemático es muy útil, pero que en algunas cosas difiere con el lenguaje común. Otro tema importante es la introducción de la noción de función. El concepto de función normalmente se introduce en octavo grado. En primero medio se introduce la función lineal y afín para tratar problemas relativos a la proporcionalidad. En segundo se retoma el tema mediante la función exponencial, logarítmica y raíz cuadrada. Entonces aquí dicen cómo más o menos se va avanzando, pero comienza en octavo. Y es que eso de la función es importante porque son temas de utilidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, ya habrán visto lo que es el punto de equilibrio en negocios. Una empresa llega a su punto de equilibrio cuando no gana ni pierde. Si está abajo el punto de equilibrio, pierde. Si está arriba el punto de equilibrio, gana. Pero eso es una función lineal. El gráfico de ventas y producción le da un gráfico lineal que al combinarlo con lo que es los gastos básicos, que es una línea recta constante, le da el punto de equilibrio. Todo lo que esté abajo del punto de equilibrio, pérdida para la empresa. Todo lo que esté arriba, ganancia. Un gráfico tan simple, una ecuación lineal, una línea recta, graficada, le está dando información valiosa al empresario. Entonces, por eso ese tema de función se vuelve fundamental. Luego el otro tema son las tecnologías de la información. Siguiendo la tendencia ya manifestada en el currículum de la reforma y profundizándola, se recomienda el uso de calculadoras y la diversidad de software especializados en álgebra, geometría y análisis de datos. Se señala la conveniencia de utilizar sistemas de código abierto y de uso libre para el aprendizaje de la matemática. El software ayuda para bajar el nivel de abstracción de los conceptos matemáticos. Una función, bueno, es un concepto abstracto, pero el ver esa función graficada en mi pantalla, en mi monitor, me ayuda para bajar desde las nubes ese concepto y tenerlo ahí. De alguna forma lo estoy bajando a algo concreto. Aparte de que el software es muchas veces interactivo. Estamos hablando de software privado, software libre, ¿verdad? Ahora pues, hay mucho software disponible de forma gratuita en Internet. Entonces el docente de matemática debe tomarlo como recurso didáctico.
Está bien llegar y llenar la pizarra con un subplumón, método tradicional, pero después, la siguiente clase ya no debe ser así. La siguiente clase, bueno, nos vamos al centro de cómputo, abran GeoGebra, abran Winplot, abran cualquier programa de esto y a resolver los ejercicios. Eso vuelve la clase más atractiva, más interesante, más divertida. Y lo mejor de todo es que el estudiante va comprendiendo mejor algunos conceptos matemáticos y le va perdiendo el miedo a la matemática. No todos los estudiantes le tienen miedo a matemática, pero sí bastante. El otro tópico especial es el contexto, la historia del conocimiento matemático y otras áreas del conocimiento. Aquí se refiere a mostrarle de alguna forma a los estudiantes la utilidad de la matemática, el gran servicio que la matemática le ha dado a otras ciencias, la utilidad de la matemática para resolver situaciones delicadas que se han presentado a lo largo de la historia. Entonces, eso le ayuda al estudiante a ver la pertinencia, digamos, la utilidad de la matemática en la vida de las personas. Si no se puede convertir en número, en una cantidad, algo, lo más seguro es que eso no existe. Yo les pongo a mis alumnos el ejemplo clásico de una tienda. Una señora que no lleva registros contables de nada, pero la tienda se ve bien surtida, ¿verdad? Y llega gente a comprar. Uno llega y le dice, señora, ¿cómo le va con la tienda? Bien, dice ella. Ah, vaya, pero bien basado en qué? Basado en nada. Eso es arriesgado. Puede ser que esté diciendo la verdad, pero no podemos, no tenemos evidencia, no hay algo que respalde eso. Si ella tan siquiera llevara un libro de caja, cuánto vendí ahora, cuánto pagué ahora y cuál es el saldo. Ese libro no requiere grandes estudios universitarios para poderlo llevar. Basta saber leer y escribir y las cuatro operaciones básicas para poderlo llevar. Es diferente si llegamos y le volvemos a preguntar, señora, ¿y con su tienda cómo le va? Y ella dice, bueno, según el libro de caja, que es el único libro que estoy llevando, este mes tengo tanto de saldo y como el saldo es positivo y la cantidad es algo grande, significa que me va bien. Basado en un número, basado en una cantidad, pero ese número, esa es como la simplificación de todas las actividades o la concretización, digamos, de todas las actividades de venta y de compra que se han hecho en esa tienda. Esa es la evidencia, ahora ya es un dato válido, porque hay un respaldo. Ella no se sacó de la manga de la camisa decir, gané tanto este mes en mi tienda. Entonces, en ese sentido, habrá que mostrarle pues al estudiante la importancia en la vida de las personas. Bueno, ahora entramos al otro punto que creo que va a servir mucho a ustedes. Vamos a entrar ahora con lo que es currículum propiamente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, porque vamos a entrar a hablar de currículum. Voy a ir un poco rápido porque aquí ni se siente el tiempo. Cuando uno viene a ver ya. Vale, vamos a ver. Elementos básicos del currículum. Currículum en general. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Los objetivos, los contenidos, las estrategias de aprendizaje, los ejes transversales y los criterios de evaluación. Todos esos elementos responden a unas preguntas claves. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar y cuándo enseñar? Y luego viene el otro aspecto, la evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar y cuándo evaluar? Entonces son como dos áreas claves cuando hablamos de currículo. La parte de enseñar y la parte de evaluar. ¿Ah?
El qué enseñar son los objetivos y los contenidos. El cuándo enseñar responde a la secuencia que de esos objetivos y contenidos se hace. Y el cómo enseñar hace alusión a la metodología que se va a utilizar para lograr interiorizar los objetivos y contenidos en los alumnos. Entonces está claro, hay una división. En cambio, con la evaluación, el qué evaluar son los criterios de evaluación. El cuándo evaluar es la secuencia de los mismos. Y por último, el cómo evaluar es la forma que se va a llevar a cabo la evaluación tanto del alumno como del proceso. Entonces, básicamente eso abarca el currículo. Ahora lo vamos a ir viendo por parte. ¿Qué enseñar? Lo primero, ese que enseñar se divide en dos partes. La parte de objetivos y la parte de contenido. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo educativo, según este autor Rodríguez Diegues, puede definirse como el comportamiento esperado en los alumnos como consecuencia de un conjunto de procesos interactivos efectuados en el aula. Interactividad entre el alumno y el docente y entre los mismos alumnos. Como producto de todo eso, resulta un comportamiento esperado. Los objetivos, más que comportamientos, son capacidades que deben desarrollar los alumnos como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden considerar, por tanto, intenciones educativas, con un carácter planificador, para lo cual nos serviremos de unos contenidos y una metodología determinada. Entonces, cuando hablamos de objetivos, sí, hay una conducta que se espera, pero más que conducta estamos hablando de que el estudiante desarrolle cierta capacidad. Y eso me lo dice el objetivo. ¿Estas capacidades cuáles son? Cognitivas, expresivas, motrices, afectivas y de inserción social. Si se puede ver acá, estas capacidades abarcan la integralidad de la persona. No se limita a lo cognitivo. Ya puede sumar, ya puede restar, sí, pero es un inadaptado social. Entonces algo está fallando en la educación. Por eso la última capacidad dice de inserción social, la parte afectiva. Entonces, esta capacidad no puede saltar ninguna porque todas ya unidas, integradas, abarcan de la totalidad de la persona. Los objetivos van a ser diferentes en función de la edad del sujeto y del área curricular. Y podemos dividirlos en dos, ¿verdad? Los objetivos generales de etapa y los objetivos generales de área. Los de etapa son los objetivos que pretendemos que nuestros alumnos logren al finalizar una etapa. Y los de área son aquellos que pretendemos que nuestros alumnos alcancen también al finalizar la etapa, pero en cada una de las áreas curriculares concretas. Cada área, ahí se le llamamos objetivo de área. Y al finalizar una etapa, ese es el objetivo de una etapa. Ahora vamos por la otra parte. Ya vimos los objetivos, ahora vamos por los contenidos. Román y Díez, cuando define los contenidos, en un doble sentido. En sentido amplio, como un conjunto de saberes culturalmente organizados que integran capacidades, destrezas, valores, actitudes, conceptos, hechos y métodos, procedimientos. En sentido estricto, consideramos al contenido como la estructura básica de una ciencia en su vertiente teórico-práctica. Aquí una definición de contenidos. Estos contenidos aparecen en las distintas etapas como bloques de contenidos. Se denomina bloque de contenido a una unidad de contenido coherente y sistematizada sobre un tema determinado.
Cuando hablamos de contenidos, abarca tres dimensiones: los conceptos, los procedimientos y las actitudes. Vamos a revisar rapidito cada uno de esas dimensiones. El término concepto, la elaboración o representación de ideas generales que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de los objetos, hechos, símbolos, fenómenos que posean ciertas características comunes. Los conceptos se dividen en tres clases: los hechos, los conceptos propiamente dichos y los principios. Ahora vamos con la segunda dimensión, que son los procedimientos. Procedimiento: una serie de acciones ordenadas que orientan y ayudan al logro de un fin concreto. Supone el saber hacer del alumno, y este saber hacer puede implicar procedimientos cognitivos o motrices, y al igual que los contenidos conceptuales pueden presentar distintos grados de generalidad y de concreción según las acciones implicadas. Así que tenemos en los procedimientos tenemos los procedimientos propiamente dichos, las técnicas y las estrategias. El procedimiento se puede definir como el método de ejecutar una acción, la técnica como el conjunto de procedimientos y recursos del que se sirve una ciencia, y la estrategia como el conjunto de reglas que aseguran que la acción sea adecuada. Vale, aquí viene una aclaración. Los contenidos procedimentales no deben ser confundidos con la metodología. Una cosa son contenidos procedimentales, que es lo que va a adquirir el alumno, y otra cosa es la metodología. ¿Cuál es la diferencia? Los contenidos procedimentales hacen alusión a lo que el alumno debe saber hacer. O sea, se va dirigido exclusivamente al alumno. Lo que el alumno debe saber hacer, eso se llama contenido procedimental. En cambio, la metodología se refiere a la forma de enseñar del profesor. ¿Cómo va a enseñar él? Ese cómo se llama metodología. En cambio, lo que el saber hacer que debe aprender el alumno se llama contenido procedimental. Ahora vamos con la otra dimensión, que son las actitudes. Una actitud se considera la tendencia o disposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de una forma determinada un objeto, persona, suceso o situación y actuar en consonancia. Es decir, que la actitud casi se puede considerar como una predisposición a actuar, y esa predisposición a actuar de determinada forma, ¿de dónde nace? Nace de una evaluación que se hace sobre una situación, una persona, un objeto, y de acuerdo a esa evaluación que haga, va a actuar en consecuencia o en consonancia. Los contenidos actitudinales se dividen en tres: las actitudes, los valores y normas. Son tres cosas parecidas pero que diferentes: actitudes, valores y normas. La actitud, ¿qué es? Corresponde a la disposición de ánimo manifestada de alguna forma, es decir, algo concreto que el alumno puede manifestar en un momento determinado. El valor sería la subsistencia y firmeza de algún acto. La norma tiene un valor más general, ya que abarca actitudes y valores, y puede ser considerada como la regla que se debe seguir o a la que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. Bueno, ahora vamos a la otra parte. Ya terminamos lo que es qué enseñar. Ahora vamos en el cómo enseñar. Ahí ya directamente con el docente. Dentro del cómo enseñar podemos distinguir diferentes componentes. En orden de mayor a menor probabilidad podemos completar.
Están los principios metodológicos, las técnicas y estrategias y las actividades. Primero, principios metodológicos. Segundo, técnica y estrategia. Y por último, las actividades. Porque las actividades ya es lo más concreto de todo. Vale. Los principios metodológicos se encuentran establecidos en lo que es el currículo y se refiere a lo que se debe hacer a nivel de centro, de ciclo, de aula, para que los alumnos alcancen los objetivos generales. Entonces un principio abarca un montón de cosas, ¿verdad? Porque establece qué es lo que se debe hacer en la escuela, en el aula, en el nivel, para que los alumnos logren alcanzar los objetivos generales planteados. Partir del nivel de desarrollo y conocimientos previos del niño para establecer la línea de actuación y seleccionar las actividades más adecuadas. Asegurar el aprendizaje significativo. Este aprendizaje no se deberá producir de manera mecánica, sino que supondrá la relación sustantiva de los nuevos contenidos con lo que ya sabe. Es decir, que cuando hablamos de aprendizaje significativo hay que tener claro que no es mecánico, no es automático. Yo, como docente, puedo presentar algunas ideas en clase al estudiante. Si él no logra relacionarlas con lo que ya sabe, no es un aprendizaje significativo, porque no logró vincularlas con lo que ya sabe, y no logró vincularlas probablemente porque no le vio la utilidad a eso que yo presenté, no le vio la aplicación directa en la vida real de lo que yo estaba presentando. Si yo logro hacerlo caer en la cuenta de la utilidad de esa nueva idea, de ese nuevo conocimiento, entonces él lo va a asumir, va a modificar, lo va a relacionar con lo que ya sabe y en ese momento se vuelve significativo. O sea que es un proceso interno que a veces se da, a veces no se da. Entonces, como docentes, no nos quedemos tan tranquilos diciendo, bueno, yo ya les presenté, ya se volvió significativo, no. Porque lo de la significancia es personal. Si el estudiante no logró relacionarlo, vincularlo con lo que ya sabía, por lo que sea, pues ¿cómo voy a decir yo que es un conocimiento significativo, aprendizaje significativo? Continuamos con el cómo enseñar. Efectuar aprendizaje significativo por sí solo. Aspecto clave será, por tanto, la potenciación de la autonomía personal y social y la comunicabilidad del alumno. Modificar los esquemas de conocimiento previo que el alumno posee, acortando la distancia entre el nivel de desarrollo real y el potencial, avanzando de esa estructura simple a otra más compleja. Reconocer que el aprendizaje significativo requiere una intensa actividad, tanto física como mental, de parte del niño. Para que aparezca lo que es el aprendizaje significativo, dice aquí, se necesita una intensa actividad, tanto física como mental, por parte del niño. ¿Y cómo va a desarrollar esa intensa actividad física y mental el niño? Por el tipo de actividades que el maestro propone. Un tipo de actividades, en primer lugar, que sean interesantes. Segundo, que logre involucrar al estudiante y que el estudiante la vea como atractiva, como interesante. De esa forma él desarrolla una intensa actividad física y mental y con seguridad va a adquirir un aprendizaje significativo. Continuamos con el cómo enseñar. Establecer múltiples oportunidades de relación del niño con sus iguales y con otros adultos. Eso le ayuda. Proporcionar un ambiente rico en estímulos, acogedor y seguro que permita y contribuya al desarrollo pleno de sus capacidades.
Colaborar con la familia para asegurar la adopción de las mismas pautas de actuación que garanticen la coherencia y la intervención educativa. Utilizar un enfoque globalizador, ya que el ser humano no aprende en compartimentos estancos, todo forma parte de un todo de aprendizaje. Esto último es importante, debe haber un enfoque globalizador. El hecho que yo esté como profesor de matemáticas enseñando matemáticas y que la meta última es que el estudiante logre comprender un concepto matemático, no es una actividad aislada. Es que eso forma parte de las herramientas que le van a ser de utilidad en su vida diaria. Así como él debe aprender a hablar español para poder comunicarse con su vecino, pues también debe aprender matemáticas. A diario está ocupando los números, las operaciones. Entonces, pero eso, a veces como maestro nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y hay que tomarlo presente, sobre todo a la hora de diseñar las actividades. La matemática no es una isla, la matemática es solo una de las herramientas que usamos a diario todos los seres humanos, así como usamos el lenguaje. Ahora vamos con lo que son estrategia y técnica. La estrategia se refiere a la manera de relacionarnos con los alumnos de forma global. O sea, estamos en un nivel alto. Se puede utilizar estrategias, bueno, de varios tipos. Y la técnica es algo mucho más concreto que la estrategia. Dentro de la estrategia que desarrollamos podemos utilizar una técnica u otra. Y hay una gran cantidad de técnicas. Entonces, la estrategia se puede implementar a través de diversas técnicas. Y aquí da una lista de las técnicas. Ahora vamos con lo último, las actividades. Ya eso es lo más concreto. Ya hoy aquí frente a mis alumnos, en esta aula, ¿qué los voy a poner a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Eso ya es lo más concreto que hay. Las actividades dentro de la concreción existente en la metodología, el elemento más concreto son las actividades. Actividades que hay de varios tipos, por ejemplo, las actividades para sacar los conocimientos previos, para motivar a los alumnos, actividades de desarrollo cuando estamos ya desarrollando los contenidos, actividades de consolidación, ampliación y refuerzo que generalmente se hace al final de la clase, y las actividades de evaluación. La actividad de evaluación no es solo para desquitarme del alumno, como decían los alumnos, sino es para ajustar el proceso, porque la evaluación me da a mí como docente información valiosa. Eso me permite hacer ajustes al proceso que estoy desarrollando, porque ya es un dato real. Cuando yo comienzo a dar clase y desarrollo mi clase, yo supongo, yo asumo que todo el mundo me está comprendiendo, que todo va bien, todo nítido, pero eso es teórico. Cuando hago la evaluación, eso ya no es teórico, eso ya es real. De los 40 alumnos que tengo aquí enfrente, 10 no me comprendieron nada. 10 comprendieron todo nítido, al 100%. El resto, más o menos. Ese ya no es un dato inventado. Entonces, yo como docente, mire, ¿y qué puedo hacer? Primero con esos 10 que quedaron en la luna. Y ahí viene ya la creatividad del docente. El docente puede decir, por ejemplo, a estos 10 que comprendieron todo, los voy a poner de tutores. Esa podría ser una estrategia. Porque los alumnos sienten más confianza cuando un compañero le dice, mira, hombre, te equivocaste, no es así. Aquí, vení, te voy a ayudar. Aquí llega el docente, a ver, ¿cómo lo hiciste? Bueno, es otra cosa. Entonces, pero esos ajustes los voy a programar, los voy a diseñar, voy a hacer las modificaciones basado en lo que la evaluación me dé. Por eso es que la forma de cómo evaluar es importante, que es lo que vamos a ver dentro de un momento.
Ahora vamos con la otra pregunta. ¿Cuándo enseñar? Hace referencia a la secuencia que se realiza de objetivos, contenidos. Esta secuencia se va a llevar a cabo de forma propia por cada centro educativo. Entonces aquí cuando decimos cuándo enseñar, hablamos de la secuencia. ¿Qué voy a enseñar primero? ¿Qué voy a enseñar después? Que no va a ir a lo loco, porque hay que ir midiendo la capacidad, el avance, el nivel de desempeño del estudiante. Acuérdense lo que decía Comenio, ¿verdad? Partir de lo fácil para ir avanzando en el grado de dificultad hasta llegar a lo difícil. En el caso de la enseñanza de la matemática, partir de algo concreto para ir pasando poco a poco al nivel abstracto. Le doy granos de maíz al niño porque estoy viendo la suma y la resta. Y le digo, vaya niño, te voy a dar aquí dos grupitos. Si regalas unos granos de maíz, ¿cuánto te queda? Ah, tenía 6, regalé 2, me queda 4. Vaya, pasa a la pizarra y escribime ese 4. Pero además escribime cuántos tenías y cuánto le quitaste. Estamos saliendo de algo concreto que son los granos de maíz, pasando a la pizarra a dibujar los números y comprendiendo el concepto resta, que es lo que yo quería que ellos comprendieran, qué es la resta. Pero fue todo un proceso pasar de lo concreto a lo abstracto. Entonces, esa secuencia de objetivo, contenido y todo, es el cuándo enseñar. Ahora vamos con la evaluación. Antes de entrar con lo que es propiamente evaluación, quiero recordar algo que es fundamental. Cuando hablamos de evaluar, por favor, como docentes, tenemos que ser coherentes. Debe haber congruencia entre lo que enseño y lo que evalúo. Yo no puedo como docente ir a evaluar un contenido que yo no he desarrollado en clase. Y además la evaluación debe ir de acuerdo al tipo de contenido que desarrollé. Por ejemplo, si yo estoy enseñando conceptos, puros conceptos, definiciones, todo eso, está bien, es válida una pregunta memorística. Citar, por ejemplo, al autor tal, ¿qué dijo tal autor? Eso es pura memoria. Vale. Pero es válido porque yo lo que he enseñado son puros conceptos. Pero si yo lo que estoy enseñando son procedimientos, lo que es el saber hacer, yo no puedo llegar pidiéndole cosas de memoria. Cíteme qué dijo el autor tal, eso es memoria. Y ahorita no estamos en memoria, estamos en procedimientos. Muy diferente sería que yo, que voy a evaluar procedimientos, le diga al estudiante, enumere los pasos a seguir para realizar la siguiente actividad. Como por ejemplo, investigar un tema en internet. Primer paso, abrir internet. Segundo, buscar con un buscador que podía ser Google. Tercero, revisar la información. Cuarto, elegir la información adecuada. Quinto, copiar, pegar en Word, etcétera, etcétera. Eso no es exactamente memoria. Eso estamos verificando si el procedimiento, si el saber hacer se cumple. Y eso es lo que voy a evaluar, porque estoy en la parte de procedimiento, la parte de contenido procedimental. A veces los maestros, no solo en las escuelas, en las universidades se da eso, falta de congruencia. Estoy evaluando algo que no he dado en clase. Estoy evaluando un tipo de contenido que no he desarrollado en clase. Entonces, eso afecta, por supuesto. A veces el estudiante o no se da cuenta o no le da importancia, pero es que eso es grave, la falta de coherencia. Bueno, sigamos entonces. La evaluación debe considerarse como un proceso continuo. No es que al final, cuando ya vamos a salir de vacaciones, de ciclo, voy a hacer un solo examen. Eso debe ser continuo.
Es decir, si no se puede hacer todos los días, pero cada cierto tiempo. Porque es una información importante que la necesito ya, antes que termine el proceso. Y además debe ser un proceso sistemático. Sistemático quiere decir con rigor. Si voy a diseñar una evaluación, la voy a hacer con cuidado, usando un instrumento confiable. No es que como salga, no, tampoco. ¿Y voy a usar una lista de cotejo para evaluar? Pues depende de lo que voy a evaluar. Habrá casos en que sí, habrá casos en que no. A eso se refiere, que debe ser algo sistemático, bien ordenado. Además debe ser formativo, que debe servir para realizar modificaciones. La información que a mí me va a dar la evaluación me va a servir para que yo como docente haga los ajustes, las adecuaciones del caso. Y además flexible, porque debe permitir adecuarlo de acuerdo al tipo de alumnos, de acuerdo al proceso que se esté desarrollando en ese momento. Y debe encontrarse enfocado a comprobar cómo van progresando los alumnos. O sea, el objetivo último de la evaluación es comprobar, fíjese bien la palabra, comprobar, que no estoy asumiendo, más bien estoy verificando cómo van progresando los alumnos, si es que van progresando, porque podría ser que en lugar de progresar van para atrás. Entonces, pero eso, ¿quién me lo va a decir? La evaluación. Y ya teniendo los resultados de la evaluación, tengo que hacer los ajustes y reajustes según los datos obtenidos. Entonces, la evaluación es importante. No sé si tienen algún comentario con lo que es la evaluación. Ojalá que en la UES o en la universidad en línea, pues no seamos incoherentes a la hora de evaluar. Vale. Vamos ahora rapidito con la otra parte de lo que es la evaluación. La evaluación, bueno, esto ya lo vimos. En relación, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Lo mismo, la misma pregunta, ¿qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? En relación con el qué evaluar, vamos a evaluar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje. Es decir, abarca los dos aspectos. ¿Qué tanto aprendieron los alumnos? Pero, ¿cómo enseñé yo como docente? ¿Fue la forma más adecuada? ¿Fue acertada la metodología que apliqué? La evaluación abarca los dos aspectos. Acuérdese que es una interacción que se da, una relación dialéctica. Lo que yo hago le afecta a los alumnos y lo que los alumnos hacen me afecta a mí como docente. Por lo tanto, vamos a evaluar las dos cosas. En el cómo evaluar se deberán poner en marcha distintos tipos de estrategias y técnicas, tanto para recoger como para analizar los datos. O sea, no me voy a limitar a la famosa prueba objetiva para evaluar. Única forma de evaluación, prueba objetiva. No, eso es incorrecto. Primero porque hay diferentes tipos de estudiantes, hay diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y como hay una variedad, no hay homogeneidad. Entonces yo tengo que usar diferentes estrategias de evaluación para tratar de que la información sea lo más completa posible. Habrá casos en donde la mejor forma de evaluar sea la prueba objetiva, pero habrá otros casos donde la prueba objetiva no sirve para nada. Una lista de cotejo, hay actividades que yo la puedo usar, pero hay otras que no. Entonces, habrá que ver y usar diferentes formas diferentes estrategias para evaluar. Y que no debe ser únicamente al final. Entonces, es importante usar diferentes estrategias y técnicas, tanto para recoger como para analizar los datos.
Y el otro de cuándo evaluar, la evaluación debe ser periódica, cada cierto tiempo, no solamente al final. Y en términos generales podemos decir que debe haber una evaluación inicial, que es el diagnóstico, una media y una final. Vale. Y aquí vamos ya casi lo último, los niveles de concreción, pero no sé si hay alguna pregunta sobre lo que es evaluación, algún comentario. Si no, pues continuamos. Este tema de evaluación se ve muy simple, pero es delicado. Y otra cosa que hablando de, que ya lo mencionamos, pero no me detuve mucho en eso, cuando hablamos de evaluación, es que, voy a regresar a la parte de evaluación, es muy importante a la hora de evaluar tener enfrente los criterios de evaluación y si es posible que el estudiante conozca los criterios de evaluación que yo voy a utilizar para evaluarlo a él. Eso es lo ideal, porque eso le da objetividad a la evaluación. Yo no lo estoy evaluando, no estoy poniéndole una calificación porque me cae bien o porque me cae mal, sino porque cumplió este criterio, sí, entonces tiene tanto de nota. Cumplió este otro, sí, vale. No cumplió este, ya le baja. Cumplió a medias este criterio, le baja. Pero eso es algo objetivo. Y trabajar así también conlleva respeto de parte del estudiante al evaluador, porque dice, bueno, fue bien objetivo a la hora que me puso la calificación. Y al docente también le puede evitar incluso una demanda, porque si llega un padre de familia, por ejemplo, en el caso de menores de edad, llega un padre de familia, mire, usted me le puso 4 de nota a mi hijo porque dice mi hijo que a usted le cae mal mi hijo. Entonces, mire, independientemente si me cae bien o me cae mal, aquí están los criterios de evaluación con los cuales yo evalúo a su hijo. Si quiere, lo revisamos. Criterio número 1, tal y tal cosa, no cumplió. No le puedo poner 10 porque al menos ese criterio no lo cumplió. Criterio número 2, lo cumplió a media. Entonces no le puedo poner 10 tampoco. Tampoco le puedo poner 0 porque algo hizo. De esa forma, el padre de familia está consciente que lo que menos tomó en cuenta el profesor es si le cae bien o le cae mal el estudiante. En cuanto a los niveles de concreción, el primer nivel es el diseño curricular o prescriptivo. Es decir, el currículo que nos da el MINER es prescriptivo porque es obligatorio. Eso no quiere decir que es palabra de Dios, porque yo lo puedo acomodar al tipo de estudiantes que tengo, a los estilos de aprendizaje del estudiante, pero hay un marco que me dice, aquí se va a mover usted con su estudiante. Y el segundo nivel, se llama proyecto curricular de etapa. Supone la adaptación del currículo prescriptivo por etapas a cada centro educativo. Debe tener como referencia el contexto en el que se encuentra la institución y su proyecto educativo que desarrolla las señas de identidad del centro respondiendo a 3 interrogantes. ¿Quiénes somos, qué queremos y cómo nos organizamos? O sea, hay un documento que ya es, digamos, privado de cada, o exclusivo de cada centro educativo, que es el segundo nivel. Agarro el currículo prescriptivo, lo estudio como institución y luego elaboro mi proyecto curricular para acá, para la escuela, basado en aquel, pero acomodado ya a la realidad del centro educativo, a la realidad del tipo de estudiante. El tercer nivel es la programación de aula, que supone la adaptación del proyecto curricular de etapa al grupo de alumnos. Y el cuarto nivel es la adaptación curricular. Esto es para los que presentan, o ya no se llama, o sea,
Antes se llamaban niños con discapacidad. Se cambió eso. Se pasó a niños con necesidades educativas especiales. Eso se cambió también. Ahora se llama estudiantes con capacidades educativas especiales, que en lenguaje simple, niños con discapacidad. Pero es que el término discapacidad es peyorativo, por eso hay que procurar no usarlo. Pero a eso se refiere. Entonces se llaman niños con capacidades educativas especiales. Cuando hablamos de niños con capacidades educativas especiales, estamos hablando de lo que se llama adecuaciones curriculares. Ese niño no está en capacidad de aprender igual que los demás, los estudiantes regulares. No es que no tenga capacidad, lo que pasa es que esa capacidad se ve limitada, pero como necesita aprender, porque necesita tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades que le van a servir, entonces el docente tiene que hacer los ajustes, lo que se llama adecuación curricular, adecuar el currículum a la situación muy particular del estudiante. Si yo como profesor no puedo hacer esa adecuación por mi falta de experiencia, porque no conozco ese tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, puedo solicitar apoyo. En el caso del Ministerio de Educación, hay en todo el país, en algunas escuelas, lo que ellos le llaman COR, C-O-R. El COR es un grupo de maestras que se han especializado en adecuaciones curriculares. Usted llega y dice, mire, me ha llegado este niño que tiene este tipo de problema. Yo como docente no sé qué hacer con él. Entonces, ellas lo evalúan y la evaluación es bien completa, las evaluaciones son extensas. Solo la evaluación del lenguaje dura 2 horas. Más 2 de matemáticas, más 2 de no sé qué, son como 3 o 4 exámenes. Y luego el equipo ya con los resultados se reúne para estudiar el caso. Y por último terminan presentándole un plan al profesor. Vaya, mire profesor, le vamos a explicar qué problema tiene su niño y aquí le hacemos una propuesta de adecuaciones curriculares. Usted lo único que tiene que hacer es aplicarla. Esa es una gran ayuda porque yo, por ejemplo, ¿qué puedo saber de autismo? ¿Qué puedo saber de parálisis cerebral? ¿Qué voy a hacer con un niño que tiene baja audición? Pero están los especialistas. Y además es gratis, solo tiene que pedir cita. Donde yo trabajo, por ejemplo, ahí hay un COR. Yo apoyo a las señoras que trabajan en el COR, a veces participo de las capacitaciones de ellas, etcétera. Y veo yo que el trabajo es delicado. Bueno. Luego sigue los documentos del centro, el proyecto educativo del centro, que ya es algo muy particular, no nos vamos a detener mucho en eso. Y la programación de aula, ¿verdad? Que ahí el docente es el que decide. Cuanto al diseño curricular, el currículo tiene 3 dimensiones, que es el diseño curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. Vale, esto nos vamos a detener acá porque ya casi termina el tiempo y yo quiero, antes, si no tiene alguna pregunta, algún comentario, quería mostrarles las preguntas que corresponden a la tutoría. Quería explicarles de que al revisar el documento que dan al inicio del ciclo en cada asignatura, eh, ahí dice que en esta asignatura de currículum van a ser 6 tutorías, pero solo 4 van a ser evaluadas. O sea, en cada tutoría yo siempre les doy las preguntas y ustedes las deben responder, pero cuando entran a la plataforma van a ver que de las 6 tutorías solo 4 van a poder subir a la plataforma. ¿Cuáles? Bueno, eso lo decide el licenciado Cerrón. Quiere decir que hay dos respuestas de preguntas de tutoría que no las van a poder subir a la plataforma y no van a ser evaluadas. Entonces usted responde a las preguntas y cuando las va a subir a la plataforma y ahí no está habilitado
para subir la respuesta de esa tutoría significa que esa no va a ser evaluada. Nos esperamos a la siguiente. Claro. Entonces les presento ahorita las preguntas y vemos, solo déjenme ver. Y así, claro. Vamos a ver acá las preguntas. Les pongo las preguntas, ustedes pueden hacer captura de pantalla para copiarlas. Se las voy a ampliar porque está muy pequeño esto. Vaya, mire que están las preguntas. Veámosla. Primera pregunta. ¿Qué se entiende por currículum en la enseñanza de la matemática? Aquí en la diapositiva yo les leí un par de definiciones, en el texto pueden leer lo que dice allí, pero en el fondo lo interesante sería que usted defina qué es currículum en la enseñanza de la matemática con sus propias palabras. Después de haber comprendido lo que dice el texto, después de haberme escuchado a mí casi 2 horas, usted está en capacidad de definir qué comprende usted, explicándolo en sus propias palabras. ¿Qué es eso de currículum en ciencia matemática? La segunda pregunta, ¿qué es el conocimiento matemático? ¿Qué es el conocimiento matemático? De eso ya hablamos bastante acá. Recuerden que el conocimiento matemático, aparte de los conceptos matemáticos puros, que normalmente son abstractos, viene toda aquella parte de razonamiento matemático. Entonces, cuando hablamos de conocimiento matemático hay que abarcar todas esas áreas. Y la tercera pregunta, según su criterio y su punto de vista, ¿en qué consiste el razonamiento matemático? Vaya, ahí en esa pregunta yo sí quisiera que fueran bien cuidadosos, bien detallistas y que no la contesten a la ligera solo por salir de apuro. Porque recuerden lo que ya dijimos, el razonamiento matemático es un eje transversal que va a estar presente desde primer grado hasta que termina de estudiar la persona. Entonces, el razonamiento matemático, yo como docente, todo lo que haga dentro del aula en la clase de matemática va a servir o debería servir para que el estudiante adquiera la habilidad, la capacidad para razonar matemáticamente, para razonar de manera lógica, porque eso le va a servir a él no solo en matemáticas, sino porque, por ejemplo, le va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, le va a ayudar a aumentar su autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, esa respuesta si quisiera, hagan una lista si es posible. Mire, el razonamiento matemático incluye esto, 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 esto. Son como 10 cosas. Y eso hay que tenerlo claro, es la Biblia de los profesores de matemáticas. Yo a eso he venido, a desarrollar esa habilidad como profesor de matemáticas, como ustedes, entonces. Debo tener claro. ¿Y qué es lo que abarca el razonamiento matemático? Dar una lista. Así que por favor esa pregunta, aun cuando no se publique en la plataforma, contéstela, pero contéstela a conciencia, porque es fundamental para el trabajo de ustedes, para la profesión de ustedes. Bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar, porque todavía nos faltó una parte de lo que es diseño curricular, pero creo que era importante ir viendo esta parte básica que acabamos de ver. Ya la parte de diseño curricular, pues, ustedes la leen con cuidado en su casa. Si tienen alguna pregunta, me escriben por WhatsApp o me la mandan a mi correo para ayudarles. Pero ya con lo que vimos ahora, creo que les va a salir más fácil la lectura de esa parte. Entonces, si tienen alguna pregunta antes de terminar, pues los escucho. Entonces, veamos acá.
pegar esto acá. Bueno, si no hay preguntas, entonces prácticamente ya casi son las 12. Yo les agradezco mucho. Quiero el tambo. Déjeme ver si la... Voy a intentar subir la presentación acá. Permítame. Voy a intentar subirla. En caso extremo que no se pudiera, se la voy a enviar a su correo o por WhatsApp. Permítame. Ahorita voy a intentar subirla de una vez desde acá. Permítame. Bueno, va, en la tarde ya tomar. Me va a traer. Vale, voy a intentar subirla. Ahorita está cargando un poco. Vale. Vea si puede descargarla, ¿va? En caso que dé problema o algo, porque es un poquito grande la presentación. No se preocupen, yo se la mando al correo o a WhatsApp y ustedes la comparten ahí. Pero ahorita está cargando. Veamos, está cargando la presentación, creo que va a tardar un poquito. Ya va un poco rápido. Espero que... Es que me interesaba más desarrollar la parte que desarrollé porque si eso se comprende bien, que es tan fundamental, ¿verdad? Entonces, ya es más fácil. Ahorita está cargando. Ya casi termina. Espero que la puedan descargar directamente de acá, si no, no se preocupen, pero ya casi termina. Va, va, supuestamente ya se cargó. Vean si la pueden descargar, si no yo se las mando, para que puedan. Veamos si les aparece ahí para que la puedan descargar. Bueno, ya vamos a ver. Bueno, veamos qué pasa acá. Bueno, a ver qué pasa acá. Bueno, aquí me parece que ya está. Vamos a ver. Vea si le aparece ahí en en el Skype empresarial, porque hay un botón abajo que dice, pero lo puede visualizar al menos, ni no se puede visualizar. Hola, ahí está. Bueno, si no lo pueden descargar, porque aquí a mí me parece que ya lo subí.
En caso que no se pueda, ahí está la llave. En caso que no se pueda descargar, no se preocupen, yo se las mando. Va a tardar el lunes al correo, va, está bien. Va, yo se las mando al correo, no se preocupen. Va, entonces terminamos. Gracias por su participación. Nos vemos en la próxima.